Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3. Y bueno, el pastor dio la idea y a mí me gusta también estudiar. Y Apocalipsis es un libro hermoso, es un libro, no es mágico, ¿ok? No es mágico, tampoco es como que misterioso y algo difícil de entender. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Jesús. Estamos estudiando las iglesias, ya llevamos 3, ¿verdad, pastor? Esta es la tercera que voy a estudiar, llevamos 2, esta es la tercera. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús. Quiero tomar el tiempo de oración que pidió el pastor, porque es necesario que la iglesia entienda de que Jesús, el Hijo de Dios, estudió las Escrituras. Y justo para el estudio que el pastor está, el pasaje el que el pastor tomó el martes, lo vemos reflejado. Jesús dijo, escrito está. Él estudió toda la Escritura y más allá, más antecitos de esto, vemos que le dice a sus padres, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué están preocupados por mí? 12 años un niño, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En el templo estudiando con aquellos eruditos y les hablaba y ellos se maravillaban de la sabiduría de este muchacho. Pero ¿será porque era el Hijo de Dios? ¿Será que lo podemos entender así? No. Era un joven, era un ser humano, igualito que usted y yo, que procuró obedecer a su padre para estudiar las Escrituras. Así que en el texto que nos corresponde hoy, que es el capítulo 3, versos 14 al 22, también vamos a ver esto. Cómo Jesús conocía de dónde salió esto. Él estudió mientras estuvo en esta tierra y su ministerio enseñando a otros. Y quiero que leamos por favor el texto del versículo 14. Un mensaje que él da a la iglesia de Sardis, de Laodicea. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te doy gracias por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a entenderla conforme tú la has dejado y con el propósito por el cual existe este relato, Dios. Te pido que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y la mejor disposición para aprender de ella. Dirige, Señor, nuestras palabras y nuestros pensamientos a tu propósito, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, mi hermano, yo titulé este mensaje Cristo a la puerta de una iglesia tan satisfecha de sí misma. Cristo a la puerta de una iglesia satisfecha de sí misma. Y me llama la atención este texto porque hay muchas figuras, hay muchas imágenes que no son místicas, no son de un entendimiento oscuro que necesita un estudio gnóstico, filosófico y así como que oculto o mágico para entenderlas. Todo lo que aquí está escrito, todo lo que aquí el Señor le relata o le expresa a esta iglesia en esta carta, ellos lo conocen. Ellos saben a qué se refiere. Lo entienden clarito. Fíjese un poco de la historia de la iglesia o de la ciudad. Me llama la atención que a esta iglesia no le dan nada bonito. No hay un elogio. No hay algo que resaltar de ella. Eso me llamó la atención. Y la posición en la que está en el relato no es de manera literaria como que bueno, para que terminar con esto. No, eso tiene un lugar estratégico porque es esencial que entendamos este mensaje y quizás vamos de atrás para adelante, pero es importante entenderlo así porque la intención es que sus lectores, a quien fue escrita esta carta, entiendan esta confrontación, entiendan lo que directamente el ángel Jesús les está diciendo. ¿Ok? Una comunidad que no dice que estaba en persecución, no dice allí que estaba perseguida, no dice que estaba siendo acechada por falsos maestros, no dice que estaba menguando su fe o que estaban entre dos bandos. No, dice claramente que estaban con una autosuficiencia elevada. Una autosuficiencia elevada. Y ya lo vamos a ver más adelante. Fíjate, la historia dice que esta ciudad era próspera económicamente. Muy, muy próspera. Era el centro comercial de la época, había bancos, había prestigio, había comercio textil de la tela de la buena, ¿oyó? Tela de lana de la buena. No era cualquier tela la que ellos vestían y la que confeccionaban allí. Sus vestidos eran costosos. Era tela que los hacía ver importante y por eso ellos estaban sobrados. Fíjense que tanto era así que la historia cuenta que en el año 60 después de Cristo sufrió un terremoto. Hubo un terremoto en esta ciudad que las devastó totalmente. Toda ella quedó destruida. Y Roma, el imperio, dijo, bueno, vamos a ayudarle a construir. Ellos dijeron, no necesitamos de ustedes. Se dio el lujo de decirle al imperio, que tiene todas las posesiones de todo el imperio, dice, no, tranquilo, nosotros tenemos suficiente para reconstruirla. Incluso la modernizaron. Dice la historia que la pusieron más hermosa de lo que era. Le pusieron mucho más esplendor a su ciudad. Entonces, estos tenían una convicción muy arraigada. No necesitaban a nadie ni de nadie para ellos subsistir. Ellos eran autosuficientes. Porque todo lo que tenían era lo que les podía resolver sus necesidades. Y así lo demostraron al levantar una ciudad en ruinas. ¿Usted sabe lo que es eso? Todo lo que se gasta allí. Bueno, no necesitaron del imperio para eso. Y en el versículo 17 vemos ese reflejo. ¿Y cómo Jesús sabía esto?
Los conocía, porque él dice, yo te conozco y conozco tus obras. Fíjate lo que dice, porque tú dices, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto no se lo está diciendo a la ciudad, ojo. Aunque estoy dando el contexto de la ciudad, dentro de esa ciudad había una iglesia. Y Jesús se dirige a la iglesia y le dice, tú, iglesia, dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban sobrados, estaban autosuficientes. No necesito de nadie ni nada. Yo puedo sostenerme con mi riqueza, con lo que he logrado. Sin embargo, allí es donde Jesús confronta a esta iglesia. ¿Y por qué hablo del estudio y de la historia? Porque Jesús afrontó, o los confrontó, mejor dicho, con su historia, con su cultura, con lo que ellos pretendían tener como autosuficiente, todo aquello por lo cual ellos se jactaban de que no necesitaban de nada. Jesús los golpeó allí mismo, en cada uno de esos aspectos, y ya lo vamos a ver. Fíjate que en el diagnóstico que hace Jesús de esta iglesia, dice, tienes riqueza bancaria, tienes grandes industrias, tienes prestigio médico. Había una escuela de medicina justo de ocular y hacían unos colirios, eso dice la historia, los mejores, muy, muy caros por supuesto, allí, y tenían un sistema de abastecimiento de agua que no lo disfrutaba nadie. Venía de Colosas y venía de otra ciudad, yo la anoté por allí, lo que pasa es que es bien complicada, pero ahorita me acuerdo. 2 sistemas fluyen su agua caliente. No era cualquier agua, era un agua preparada con un propósito. Tenían ese sistema de agua. Entonces estaban sobrados, orgullosos de su identidad cultural y de sus posesiones. Pero lo que ellos no veían fue lo que vio Cristo. En el versículo 17 los llama pobres, los llama desventurados. Dice, ustedes lo que son unos desnudos y están ciegos. Y los termina de confrontar en el versículo 20 cuando le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, cuando entendemos este contexto, que no lo quiero hacer muy largo, nada más para que lo conozca, usted puede entrar al internet y ver un poco de la historia. Hay unos anales muy buenos que hablan de la historia, no solo de esta iglesia, de esa iglesia la Odisea, de muchas. Y entonces, desde esta perspectiva, el mensaje de la Odisea no es místico. No entendamos cada uno de los aspectos que están allí como que, wow, aquí hay un misterio que hay que descubrir. No, todo lo que aquí está, ellos estaban viviendo, ellos lo estaban y lo conocían clarito. Todo lo que Jesús va a confrontar y vamos a estudiar en esta mañana. Entonces es una invitación que les hace en este texto a la iglesia a examinar esa autosuficiencia de la cual se jactan, a examinar cada uno de esos aspectos que ellos consideran su fortaleza, su sistema inquebrantable que los hacía orgullosos de ellos mismos. Y me surge la pregunta, ¿cómo responde Jesús o cómo responde el Señor Jesucristo cuando la iglesia ha llegado al punto de creer que ya no necesita depender de Él? ¿Cómo responde Cristo ante esto? Lo vamos a dilucidar en toda esta escritura. Y lo primero que vemos en los versículos 14 al 17 es que Cristo, en respuesta de esta iglesia que dice no dependo de nadie ni de Él, ni no necesito nada, Cristo revela la verdadera condición que esa autosuficiencia oculta. Fíjese esto. Lo vimos en el mensaje de Sardi, el pastor Eliel también lo habló,
Y él lo repite aquí, pero dice unas palabras importantes que las voy a tocar. Él se identifica y se presenta como el amén. ¿Qué es amén? Así sea. Dice el testigo fiel y verdadero. Es decir, no, aquí no va a haber mentira. Lo que yo voy a decir es la verdad verdadita, ¿oyó? Yo aquí no va a haber mentira. Ni tampoco va a haber una imagen que usted no va a entender. Usted me va a entender la verdad de lo que yo le voy a decir. Y resulta y le dice, soy el principio de la creación de Dios. Tremenda descripción o biografía o una pequeña autobiografía que hace Jesús de él mismo. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Cristo se está presentando a esta iglesia como el origen, el fundamento y el soberano sobre todo lo que está creado. Incluso sobre aquella autosuficiencia que ellos decían que no dependían de nadie. Fíjese, se pone por encima de todo ello. Se presenta como aquel por quien todo existe y aquel ante toda realidad, todo lo que existe debe rendir cuenta. Y por eso es que le hace este diagnóstico a la iglesia de manera autoritaria, con autoridad, no con imposición, sino con autoridad. Y la iglesia la invita a evaluarse a sí misma correctamente. Y le voy a decir, yo te voy a dar a entender todo aquello que tú dices que te sobra o es autosuficiente. Te voy a enseñar la realidad de ello. Lo que esa autosuficiencia oculta viene detrás. Te lo voy a enseñar. Y este es un principio que no se rompe en todo lo que es la metanarrativa de la Biblia. En toda la escritura el problema es el mismo. La Odisea no escapa de ello, ni es la única por la cual ha presentado este problema. Lo vemos desde el principio en el Edén, cuando la serpiente sedujo a la primera pareja y los llevó a distorsionar la realidad de creer que no dependían o no necesitaban a su creador. Usted lee Génesis capítulo 3 versículos 5 al 6, les dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan el bien y el mal y que sean como Él. Los lleva a decirle, no necesitan de su creador. Y en Romanos Pablo detalla esto, de que el ser humano, habiendo conocido a Dios, decide no depender de Él. Y no es la realidad de esta iglesia y no es la realidad de esta humanidad. Creer que no depende de su creador, no necesito a Dios. El hombre, en lugar de reconocer al amén, al testigo fiel y verdadero y aquel que es el principio de la creación de Dios, lo que decide es envanecer su razonamiento, sus pensamientos y su corazón, es decir, no tengo necesidad de Él. La Odisea le dice al imperio, yo no tengo necesidad de ti, no te preocupes, guárdate tus reales, yo tengo más que tú, yo tengo suficiente y lo voy a hacer mucho más hermosa. Yo tengo el poder porque tengo todo lo necesario. Cambian la verdad de Dios por la mentira del engañador, del tentador. Entonces, desde ese entonces, la humanidad ha venido luchando y luchando y luchando por sostener esa autonomía. Incluso hasta el que no tiene nada dice, no dependo de Dios. Tengo que salir a conseguir porque si no me muevo yo no consigo nada. No me llega nada a la casa. Si no hago algo, no tengo resultado. Y la Biblia insiste en que solo Dios conoce el corazón del hombre. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas
Y también Hebreos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Entonces no podemos pretender el hombre creer que todo lo puede, todo lo sabe y no necesita de él. Así esta iglesia estaba siendo diagnosticada. Esa iglesia estaba siendo diagnosticada y le dice esta figura que vamos a intentar dentro del contexto en el cual fue dada por Cristo y revelada por Cristo a Juan, fue dicha y dice así: yo conozco tus obras. Eso se lo dice a las iglesias, pero le dice algo interesante a esto: que ni eres frío, ni eres caliente, sino que eres tibio. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, se utiliza este texto para hablar del sentido emocional, de que bueno, tus emociones rondan. Y no, hermano, esto no tiene nada que ver con emociones, esto no tiene que ver nada, esto simplemente es funcional. Esto es una característica importante en el relato de la Odisea. Ellos se jactaban de su sistema de acueducto, 2 fuentes de agua, una fría y unas calientes, que tenían un propósito terapéutico. Ellos necesitamos agua caliente para hacer nuestro trabajo. Y fíjense que mientras el agua recorría todo eso, el agua llegaba tibia, inservible, ya no servía nada. Y él toma ese ejemplo, una de las grandezas por la cual esta ciudad y por supuesto la iglesia se jactan de tener, los confronta y le dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este texto es confrontativo, no a los sentimientos. El problema no era la temperatura, que si era caliente o fría. No, Jesús ya quiere confrontar esto, sino la pérdida de la utilidad que tenía esta agua. El agua la necesitaban caliente y la necesitaban fría, no tibia. Era inservible. Y le dice a la iglesia: así le dice: ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No cumples tu propósito. Cristo le está diciendo a la iglesia que ha perdido aquello para lo cual ha sido llamada a existir. El propósito de la iglesia lo abandonó y usa la imagen del acueducto, muy importante, único en su especie, no tenían otras ciudades, por lo cual ellos se jactaban, para confrontar su autosuficiencia. Perdiste tu utilidad. Perdiste de vista tu propósito. Siguen existiendo reuniones en tu casa, siguen habiendo actividades, sigues desarrollando muchas cosas, pero has dejado de ser eficaz. Eso es lo que le dice Cristo a la iglesia. Por cuanto has dejado de ser eficaz, te vomitaré de mi boca. La clave está allí, y está allí cuando le dice, y ellos mismos en el versículo 17, porque tú dices, y le da la razón. Le da la razón del por qué le está diciendo que son tibios. Tú dices que eres rico, tú dices que estás enriquecido y que no necesitas, no tienes necesidad de nada. Perdiste tu propósito, tu identidad. Ellos habían aprendido a prosperar económicamente, a resolver sus problemas con sus propios recursos, pero lo trágico de esto es que habían perdido comunión y propósito para con Dios. La iglesia de la Odisea. Habían comenzado a pensar: ¿para qué necesitamos a Dios? Tengo dinero, tengo vestido, tengo una ciudad bonita, tengo el mejor carro, tengo la mejor casa, tengo servicios médicos, el mejor. Si me enfermo voy y me sanan. Si necesito una operación tengo como costearlo. Si me sobra real.
¿para qué necesito a Dios? Así estaba la iglesia de la Odisea. No necesito depender de Cristo. Y esto no era típico de esta iglesia nada más. Lo vemos en todas las escrituras. Israel, por ejemplo. Israel, a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice: ya va un momentico, no digan que ha sido por su fuerza. Y fue lo primero que dijeron: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No fue Dios, fueron ellos. El peligro no era la riqueza, sino esa ilusión. Esa ilusión de que lo hicimos nosotros. Lo hemos logrado con nuestras fuerzas. Los de la Torre de Babel también. Esta gente quería construir esta torre para demostrar que no dependían de Dios. Y vino su ruina. La Odisea representa esa nueva manifestación, ese mismo problema, la tendencia de un corazón humano queriendo sustituir la confianza en Dios y poniéndola en sus recursos materiales. Es lo que necesitamos en este momento, los reales. Las propiedades, los mejores empleos y trabajos. Y este problema es más profundo. Fíjese que no solamente ellos pretendían ser ricos y tener su autosuficiencia. Jesús le dice, esto es importante, porque le dice así: y tú sabes, tú lo sabes. No es así que le dice, y no sabes, así en el versículo 18, no te das cuenta, versículo 17, no te das cuenta, no puedes entender, no miras, estás ciego, que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. O sea, no te has dado cuenta. El corazón del ser humano, cuando deja de depender de Dios, pierde la capacidad de evaluarse correctamente. Pierde la capacidad de evaluarse correctamente. Por eso es que vienen los problemas y los conflictos. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque es que no tienes comunión con Dios. Dejaste de tener propósito. El propósito por el cual te ha creado Dios lo has dejado a un lado. Y Jesús en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Reconocer su necesidad. No es que Dios quiere que nosotros seamos pobres o que vivamos como pobres. No, la Biblia no dice eso. Aquellos humildes de corazón, aquellos que reconocen su necesidad por Cristo, por Dios, ellos verán a Dios. Este es el primer acto de amor de Cristo. Fíjense, la Odisea es confrontada con una verdad. Le dan donde más le duele, en su autosuficiencia, su riqueza, su suministro de agua. Tienes mucho, tienes todo, tienes un negocio próspero, pero has dejado de ser útil. Eres tibio. Entonces allí es donde Cristo demuestra que cuando vemos en los otros versículos, no solo se limita a señalar su problema, y es importante que reconozcamos el problema. A veces pensamos que dirigirnos a Dios, bueno, tú conoces todo. No, dígalo, reconózcalo delante de Él, su necesidad por Él. En toda la Escritura, hermanos, allí el llamado es arrepentirse, y ya vamos a ese segundo punto, donde el mismo Señor revela su condición, la condición de la iglesia, y le ofrece la solución. El segundo punto, Cristo ofrece la gracia que la autosuficiencia no puede producir ni ha producido en ellos. Fíjense lo que dice los versículos 18 y 19. Después de este diagnóstico, Cristo revela la condición y ofrece la solución. Le dice, versículo 18, yo
te aconsejo. Nunca le dijo, te ordeno. ¿Están viendo el carácter de Cristo aquí? Yo te aconsejo. ¿Sí? Pasivo pero no débil. Con carácter de amor. Y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y ahí le dice, ¿pero de dónde? De mí. De mí. No es una transacción financiera. Está utilizando aquí ese mismo recurso que ellos conocen en sus transacciones de venta y compra. Está haciendo una ruptura de esa autosuficiencia, quebrantando toda transacción humana de autosuficiencia. Yo hago una transacción. ¿Qué pasó? ¿Qué te hace falta? ¿Vamos a comprarlo? ¿Qué más? No te preocupes, tráigamelo. Eso que tenían ellos, se los dice, compra de mí. Con la misma figura. Y le hace esta invitación exclusivamente de Él, depender de Él. Y dice el versículo 18, oro refinado en fuego. Esto no es, hermano, una figura extrasensorial, ni mística, ni nada. Esto tiene que ver con las riquezas. Lo confronta con sus riquezas y lo lleva a un oro refinado que representa la verdadera riqueza espiritual. Y usted dice, hermano, ¿de dónde usted saca eso? Ya lo vamos a ver en todas las escrituras, lo dice. Esta considerada rica, Cristo lo declara pobre. Ustedes son pobres, puedes tener millones en el banco, puedes tener la mejor textilera, pero eso es pobreza. Porque la verdadera riqueza depende de mí. Fíjense en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿A qué se refiere? ¿Que le va a regalar el vino y la leche? Lo que ofrece Jesús no depende del dinero. El dinero no lo puede comprar. Puedes tener mucha riqueza. Dios invita a comprar aquello que no se puede comprar con dinero. ¿Es malo tener dinero en el banco? No, hermano, no dice eso tampoco. ¿Qué es eso? La salvación, el perdón y la vida eterna. Eso no hay billete que lo compre. Eso no hay bolívares, dólares, euros, no sé qué otra moneda. Esa moneda no la pueden comprar. Y fíjense en el Nuevo Testamento también, Pablo me encanta mucho porque utiliza esta misma figura y le dice en Efesios 2:4 que Él es rico en misericordia. Allí vamos a empezar a ver dónde están esas riquezas de las cuales habla Cristo. Rico en misericordia, que tiene, en Efesios 3:8 dice, inescrutables riquezas. No son humanas. Es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Los está invitando a abandonar esa ilusión de autosuficiencia, de no depender de Él, sino en sus fuerzas, y recibir humildemente aquello que solo puede recibirse por la gracia de Cristo. Los confronta luego con algo también importante para la ciudad. Ellos eran con una industria textil bastante importante en la región, la mejor lana de color negro. Dice la historia de color negro, ellos se vestían con lo mejor. Y fíjate lo que le dice el Señor. No le dice que te voy a vestir de negro, se lo dice, y vestiduras blancas para vestirte. Famosos ellos por su lana negra, y Él le dice vestiduras blancas, que representan, y lo sabemos en toda la Escritura, que es aquella que cubre, esa vestidura que cubre la vergüenza, Cristo Jesús. La salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí Cristo, la iglesia estaba espiritualmente desnuda. Por eso le dice, vas a recibir vestiduras, y le dice, para vestirte, para cubrir ese pecado, esa vergüenza, ese pecado en el cual
te encuentras. Adán y Eva también fueron vestidos en su vergüenza de su pecado. También los vemos en la historia de la redención. El ser humano no puede producir en sí mismo algo, un vestido que cubra su vergüenza. Esta invitación se recorre por todas las Escrituras. No es suficiente para cubrir el pecado. Y allí es donde entra Dios en acción. Cubre la primera pareja, otorga la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él ha sido provisto por Dios de vestiduras para vestirse. Blancas, vestiduras blancas para vestirse. Y luego termina de rematar allí con los ojos. Versículo 18. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La mejor clínica del ojo, voy a decir así, la tenían ellos. La mejor ciencia, medicina ocular, con una piedra en especial, hacían un colirio perfecto. Y mire lo que le dice, eso no es nada. Vente para que te eches el propio colirio que necesitas para que puedas mirar. Representa aquí una restauración de la visión espiritual. El hombre no tiene la capacidad de eso. El pecado cubre en tinieblas la visión para que no vea la verdad de Cristo. El Señor le dice a esta iglesia: ustedes están ciegos. Están ciegos. No pueden ver la grandeza de Dios por la autosuficiencia. Y este colirio no es para los ojos físicos, es el entendimiento. Dice Pablo a los creyentes en Éfesos, en el capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, mire, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Recupera el propósito. ¿Y cuál? Mire que sigue con lo mismo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Es lo que ofrece a esta iglesia ciega espiritualmente. Debía tener una restauración ocular, entendimiento, capacidad para discernir su verdadera condición. ¿No ves? Versículo 17, y no sabes que eres un desventurado. No puedes ver detrás de esta autosuficiencia el pecado a la cual te estás sumergiendo. Y bueno, y después que los reprende y les da un consejo, un ánimo, cuando le dice te consejo, les dice de su desnudez, lo ciego que tienen, les revela en el versículo 19 el propósito de esa confirmación o de ese consejo. ¿Con qué fin va? ¿Qué es lo que muchos no quieren entender? Se ponen bravos cuando las Escrituras nos desnudan. Pero es que la Escritura, la Escritura no solamente quiere desnudar nuestro pecado, no quiere sacar a flote solo el pecado. Fíjate cómo el mismo Señor en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es una muestra del amor de Dios. No es para destruirnos, hermano, eso lo dije también en el pasado. En la prédica pasada. El propósito de este diagnóstico, este descubrimiento, no es dejarlos en vergüenza, es amor. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Arrepiéntete. Es el amor de un Salvador comprometido con su iglesia, allí presente. En medio de su autosuficiencia, Él está allí. No lo abandona. Su compromiso con la restauración. Y Hebreos lo confirma, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El hijo necesita disciplina. Esta iglesia necesitaba disciplina. Y por eso le dice así en el versículo 19: te estoy reprendiendo, te estoy castigando porque los amo. Les muestra el amor, el propósito. Y los llama a responder a este amor con celo y arrepentimiento. Ese arrepentimiento que no es una tristeza de llanto por un ratico. Ese arrepentimiento que lleva el quebranto del alma y del ser del hombre, que lo lleva a reconocer su pecado delante de Él, desnudarse y decirle: eres el único que puede sanar este pecado. Dejar su autosuficiencia a un lado y depender de la autoridad de la salvación de Cristo Jesús. La Odisea debía reconocer que todo lo que necesitaba no era lo que ellos pretendían y creían que los podía salvar. No, era Cristo, aquel que dejaron a un lado, aquel que sacaron de casa. Y es el siguiente punto, donde Cristo les promete una comunión. Les promete comunión y victoria a todos aquellos que escuchan su voz. Y este es otro texto maravilloso que es importante también entenderlo a la luz de este contexto. Y utiliza esta imagen y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este es el clímax de la narración, como decimos cuando estudiamos. Aquí es donde está el punto álgido. No hay más para dónde agarrar. Aquí llegaste al llegadero y debes tomar una decisión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esa acción de Jesús no es que se está negando a ellos. Dice, Él está tomando la iniciativa. Estoy aquí, toque, llamando, pero tú no me has querido ir. Esta iglesia funcionaba, hermanos. No dice que negaron a Jesús, pero sí dice que lo sacaron, lo desplazaron del centro de sus vidas, lo pusieron a un lado, incluso fuera de la puerta cerrada. Por eso yo puse la imagen allí, y él con una lamparita tocando esta puerta. Y a mí me sorprende, porque esto es lo que el mundo pregunta. ¿Cómo es que, y por qué con tanto poder no toma decisiones y derrumba y abre y obliga a la gente? Porque esto no es obligado. Fíjense, Él no derriba la puerta, es paciente, no se cansa de amar, no se cansa de ofrecer amor. Estoy aquí llamando. Y este texto, hermano, no se lo está diciendo inconverso, no se lo está diciendo a alguien, a unas personas que no conocen de Cristo. Es para la iglesia. Se lo está diciendo a su iglesia. Le dice, estoy a la puerta llamándote. Y esta restauración comienza de manera personal cuando continúa en este versículo: si alguno oye mi voz. Ese señor desplazado, despreciado, abandonado, extraído de su posición en la iglesia, de donde debería estar en el centro de la iglesia, pacientemente y amoroso continúa llamando y dice: mira, ves, si alguno, oye, mi vería, ese sí es condicional. La condición
para morar en tu vida, para cenar contigo y tener comunión contigo es si puedes, si te dignas a escuchar mi voz. Entraré con promesa, le dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No es una emoción pasajera, no es un bonche ficticio que a la medianoche termina, es eternamente. Él no quiere ni permite esos bochinches por media hora. Vamos a estar a medianoche, pero vamos a dormir. Quiere comunión perenne y continua con su iglesia. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él. Muy individual, hermano, no se crea que vamos a orar. No, ahí es individual. Cada uno debe decidir escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo llamando a su puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es recíproco, es comunión, es entrega, es aceptación, es presencia compartida. Yo estoy aquí, pero tú también tienes que estar aquí conmigo. No pretendas que yo esté contigo cuando tú me quieres tener lejos de ti. Él conmigo, yo con Él y Él conmigo. Esa es la fórmula. Le promete volver a ocupar el lugar del centro de la vida del creyente. Y ese es el propósito de la gracia de Dios. No solo es mejorar comportamiento, porque a veces pretendemos medir esto con el comportamiento, aunque las obras son importantes, porque Él le dice, yo conozco tus obras. Es reconciliar al ser humano con Dios. Y fíjese que esto no se desprende de la verdad de todas las escrituras, y todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, hermano. ¿Usted quiere ver a Dios separado de mí? No podéis hacerlo. ¿Usted quiere honrar a Dios separado de mí? Nada podéis hacer. ¿Quiere vivir en santidad separado de mí? Nada podéis hacer. ¿Quieres cumplir o quieres hacerte acreedor? Porque a veces Él está bajo la promesa. Él está bajo la promesa. No se cree esa mentira. Esa mentira es del diablo, del engañador. Separados de Cristo, no tienes opción a esa promesa. Si tú no atiendes a la puerta, olvídate, hermano. Puedes estar orando por Él, puedes estar arrodillándote y llorando y estar... No sé qué puedes estar haciendo por Él o por ti, pero separados de Cristo, si no atiendes la puerta, Él toma su decisión de oír esa voz y abrir, no hay promesa. La promesa es para aquel que decide escuchar la voz de Dios, porque es una decisión, es una decisión. Esto no es emocional. Decido creer en Él. Decido aceptarle como Señor y Salvador. Ese es el principio desde la creación del hombre. Dios creó al hombre para tener comunión con Él, ¿o no? ¿No es así? ¿No fue así que los creó para comunión con Él? ¿Y quién rompió esto? ¿Dios rompió a su promesa? ¿Dios rompió a su propósito? ¿Y por qué Él sigue insistiendo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué queremos, hermano? ¿Qué queremos en esto? Dios acercándose nuevamente a su pueblo para habitar. Eso lo vemos en todas las escrituras. Su pueblo se iba y Dios acercándose, dándole oportunidades. En el Nuevo Testamento también lo vemos. Está ofreciendo una anticipación de la comunión restaurada que constituye el corazón mismo de la salvación. Fíjese los demás versículos. Al que venciere. Individual otra vez, no dice el grupo completo, la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y fíjese lo que utiliza aquí. De la misma manera que yo he vencido.
Entonces estamos equivocados cuando decimos que el modelo es Cristo. ¿Es inalcanzable modelar a Cristo? ¿Es duro y difícil? Uy, esto sí es duro. No dijera estas palabras, ¿verdad, pastor? No dijera esto. Así como yo he vencido, de la misma manera que Él ha vencido, tal cual Jesús actuó, con las mismas actuaciones que Cristo, modelo. Se ofrece como modelo, te dice, te da la fórmula, imítame. Yo soy el modelo, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieres su modelo? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Cristo. ¿Para dónde voy? Cristo. Ajá, ¿y cómo es que? Cristo. No, pero aquí a mí me dijo el apóstol, tú sabes, ¿no? Cristo. No que él, Cristo. Fíjate, los mismos apóstoles dicen, si viene un ángel, nosotros mismos a decirle un evangelio, no le crean ninguno. Cristo. Es Cristo el modelo a seguir. Y finalmente concluye diciéndole, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este mensaje es claro. No solamente es para la Odisea, es para toda la iglesia de todos los tiempos, de todo momento. La tentación de confiar en nosotros mismos está desde el Edén. El hombre creyó no depender de Dios. Y por eso no lo engañaron. Decidió desobedecer. Porque cuando le pintó el pajarito el tentador y le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas y sepas lo bien el mal y seas como Él. Eso entró en el corazón del hombre. El deseo de ser Dios, el deseo de la autosuficiencia, no necesitar del Creador porque yo mismo puedo. Desde el principio lo vemos, hermano. Ese ha sido el mal en el cual el hombre, la desobediencia y el pecado de la autosuficiencia, de creerse que no necesita a Dios y rechazar a Cristo bajo cualquier filosofía, cualquiera. Eso es necedad, eso es terquedad, eso es simplemente ser desventurado. Por eso les llama aquí desventurado. Y aquí hay un principio importante detrás de todo. Cualquier realidad que sustituya la dependencia de Cristo termina desplazando a su señorío de la vida del creyente y de la iglesia. Todo lo que desplace. Y fíjese, hermano, que podemos hacer una lista, y lo invito, así como yo lo he hecho, a hacer su lista allí, personalmente. Hay mucha confianza excesiva en las actividades religiosas. Mientras más hago en la iglesia, puedo alcanzar más la salvación. O mientras sigo trabajando, estoy ocupado en múltiples ocupaciones, así es que me siento cerca de Cristo. La confianza en el conocimiento bíblico. Yo sé más que todos ustedes, porque estudié doctorado y extradoctorado y 15 doctorados. O porque yo leo la Biblia más que tú. Yo oro todos los días, ustedes no oran como yo. La seguridad emocional basada en experiencias pasadas. Dios me hizo y sigue viviendo, vive el presente, lo que Dios quiere contigo hoy. La confianza en la estructura de la iglesia, tradiciones sin que la queremos soltar, sistemas ministeriales. Todo esto escenario usted podría hacer: los hijos, la casa, la familia, el trabajo. No tengo tiempo para leer la Biblia porque estoy muy ocupado las 24 horas, no puedo, voy a jugar, voy a hacer esto, voy a aquello. X. Hagamos nosotros nuestra evaluación y examinémonos a la luz de las Escrituras. Cristo no está necesariamente fuera de la iglesia. Cristo está obrando para restauración de la iglesia. Por eso es el llamado, hermanos, con este texto y a la luz de lo que acabamos de ver, tanto en la historia de la iglesia como el confrontamiento o la enseñanza que Cristo le deja a esta iglesia, y el llamado y el consejo a depender de lo que Él ofrece, y la muestra de su amor es
volver a casa, volver a Cristo, volver nuestra mirada y nuestra dependencia única y exclusivamente a Él. No en nuestra autosuficiencia, no en lo que poseo, no en lo que puedo hacer, no en lo que puedo dejar de hacer, o no es que yo soy más fuerte, eso no me hace daño. El Señor sigue llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, bienaventurada es la iglesia que oye la voz de Dios, de Cristo, y abre la puerta, porque allí es donde Cristo puede entrar y restaurar la comunión con Él. Este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea y nos deja a nosotros como iglesia el día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.